una serie que va a ser una serie no va a ser continua, sino que va a ser alterna, de los juicios que hay en la Biblia. Y la idea es, pues, en esta mañana empezar con lo que sería el primero de los juicios que vamos a estudiar. La serie constaría de, primero sería el juicio en Edén, que vamos a ver en esta mañana, luego estaría el juicio en el diluvio, el juicio en Babel, juicio en Sodoma y Gomorra, juicio en Egipto, todos estos del Antiguo Testamento, y luego ya veríamos el juicio que se le hace a Jesús, porque cuando viene Jesús, sabéis que fue juzgado por los hombres, ¿no? Injustamente. Y como final, remate final, veríamos el juicio final, en el que sabemos que Dios, Jesucristo, juzgará pues, a todo hombre. Esta es la idea. Y en cada juicio pues, veremos una aplicación y yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros. Así que empezamos con el primer juicio, el juicio en Edén. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Edén significa en hebreo un lugar bien regado. Y dice la palabra que salía de Edén un río y que habían 4 brazos, o sea, 4 ríos más que salían de Edén. La palabra dice que es el Pisón, el Gión, Gidequel y Éufrates. Es difícil hoy en día saber ubicar realmente dónde estaba el Edén, ¿no? Porque no sabemos dónde está el río Pisón ni el río Gión. Se supone que se secaron porque han pasado, claro, muchos milenios de años. Pero sí que sabemos que el Gidequel es el río Tigris. Y también sabemos la ubicación del Éufrates. Así que podemos pensar que realmente Edén estaría ubicado en Mesopotamia. O sea, hoy en día estaría situado entre Irak y Siria. Y dentro del jardín, o sea, dentro de Edén, estaba el jardín del Edén, dentro de Edén. Y jardín del Edén, en hebreo, sería como el jardín de las delicias, jardín de la abundancia. Así que aquí, en este jardín, era donde vivían Adán y Eva, pero también vivía y estaba la presencia de Dios. El mismo Ezequiel nos dice que el jardín era la casa de Dios. Así que sabemos que Dios vivía en el tercer cielo, pero visitaba Edén cada mañana. Porque al final Edén era como un arquetipo de lo que sería el templo de Dios, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, es decir, el Santo Santorum, es donde el hombre podía alabar a Dios y podía tener comunión con Él. Era el lugar santo donde el hombre y Dios estaban unidos. Pero por desgracia sabemos que a través de la caída pues eso se rompió, como vamos a ver en esta mañana. Algunos teólogos que alegorizan dicen que Adán no era realmente un hombre, sino que significaba la humanidad, que la historia de Edén es un mito. Muchos católicos, ¿no? la toman como un mito, pero realmente la palabra de Dios aquí es muy clara y así nos lo dice el apóstol Pablo, nos dice que realmente Adán era un hombre, porque en 1 Corintios 15, 21 nos dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que vemos claramente que compara a Adán, el primer hombre, con Jesús, el segundo hombre. Si hubiera sido una alegoría de la humanidad, no hubiera hablado claramente sobre Adán como una persona real. Además, tenemos en Lucas, capítulo del 23 al 28, la genealogía perfecta de cómo va desde Jesús hasta Adán. Os invito a que lo leáis porque ahí viene nombre por nombre, generación por generación y vemos que claramente hay una generación y claramente históricamente
pues los hebreos lo tenían en cuenta. Y así vamos a entrar ya en el meollo de la cuestión, vamos a leer la palabra del Señor. Está en el capítulo 3 de Génesis. Todos conocemos esta palabra porque hasta en las escuelas dominicales y se nos ha hablado de Adán y Eva, pero vamos a profundizar. El Señor dice que escudriñemos las Escrituras y realmente pueden salir de aquí perlas que realmente para mí han sido de bendición, simplemente pues preparando la prédica. Esta lectura es un poquito larga, así que os pido pues paciencia. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita es entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, y te pido, Señor, en esta mañana que tú me guíes, que tu Espíritu Santo pueda ser el que me guíe, el que todas las personas, hermanos que están aquí en esta mañana puedan recibir de ti y que sus corazones y sus mentes estén preparados también para recibir de ti, de tu palabra. Te lo doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Así que nos ponemos en antecedentes. Vemos como Dios pone en el huerto a Adán y le da toda la soberanía para gobernar la tierra. Y le dice que tiene que trabajar
y que tiene que poner nombre a los animales. Así que yo me imagino la escena. Veo allí a Adán diciendo a los animales, yo soy Adán, tú eres perro, ¿no? Empezar con la claridad. Yo soy varón y tú eres caballo. Entonces ya se empieza a animar. Yo soy varón y tú eres papagayo. Yo soy varón y tú eres ornitorrinco. Y entonces se empieza a animar. Pero claro, él sabía que todo lo que él dijera estaba avalado por Dios. Él tenía la soberanía para poner nombre. Y lo que él dijera, pues eso era avalado. Entonces, llega un momento que ya tiene allí a todos los animales a su alrededor, pero él ve que no es del todo feliz, no está completo. Me imagino un día que quiere explicar un chiste allí a todos los animales que están todos escuchando, y entonces él se pone allí y dice, ¿saben aquel que diu? ¿No? Y les explica un chiste y ve allí al papagayo que lo mira, al perro que no se enteran de nada. Entonces se empieza a frustrar. Dice, es que no me entiende. En un momento escucha ahí un jijijiji, ¿no? como una risa y se alegra antes. Alguien ha entendido mi chiste y ve allí que es una hiena, que no se ha enterado de nada y dice, ostras, qué mal, ¿no? Entonces vemos como Dios le buscó una ayuda idónea, una ayuda complementaria para que ellos dos juntos fueran la imagen perfecta de Dios. Y dice que el Señor hace caer un profundo sueño a Adán y cuando está durmiendo, de su costilla, pues crea a Eva. Y fijaos que dice desde su costilla, podría haber dicho de su cabeza o de sus pies. Aquí nos enseña la palabra de Dios que es un igual, alguien que sale de su mismo costado, o sea que era una persona igual que Adán, con diferencias, pero igual que Adán. Entonces Adán la ve a ella, la mira, la repasa, qué preciosidad. Y entonces la ve y dice, yo, varón, tú, varona. ¿Por qué? Porque en el hebreo, ¿no? Isha, dice, porque tú eres carne de mi carne y huesos de mis huesos. O sea, era la ayuda ideal. Y entonces él siente mariposas en el estómago y ve que es feliz. Entonces le dice, ¿te puedo explicar un chiste? Entonces ella ríe y se da cuenta que allí todo es perfecto. Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, todo era perfecto. Pero había una advertencia que Dios les había dado. Les dijo que cultivaran el huerto, que trabajaran, que podían ser los mandamases de allí de la tierra, pero que podían comer de todo fruto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comieran, morirían. Y así vamos a ir al primer punto de la prédica, que se llamará la tentación. La tentación, y vamos a empezar con el punto de la serpiente. Y dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? En hebreo se nos presenta al nombre de la serpiente como Nahash. Y también tiene un significado mágico de ocultismo. Así que sabemos que en un principio la serpiente no se arrastraba ni comía polvo, sino que posiblemente tenía patas. Y aparentemente era agradable, porque Isha, Eva, la vio y no tuvo ningún temor. Y de hecho hay un dato muy curioso, y es que se han encontrado un género extinto de serpientes que precisamente se llaman Nahash, en la cual han encontrado pues, este fósil que veis allá, que tiene como 2 patas traseras. Y esto está en la colección paleontológica del Museo Carlo Armeginio de Argentina. Es decir, que muchas veces lo que pensamos que son fábulas tienen mucha más historicidad de lo que creemos. Y aquí es una prueba. Se han encontrado que realmente la serpiente tenía patas y no se arrastraba. Pero ¿quién es realmente la serpiente? ¿Qué nos dice la Biblia de esta serpiente?
Si vamos a Apocalipsis 12:9, nos dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Jesús lo llama el maligno, el príncipe de este mundo. Y ya vemos, claro, esa serpiente antigua, ¿qué más antigua hay, ¿no?, para la historia del hombre que el jardín del Edén? Ya estaba allí la serpiente engañando. Y vemos cómo ella se quiso comunicar a través de una serpiente y utilizó sus poderes demoníacos, porque el diablo puede entrar en cuerpos físicos. Lo vemos claramente en el Evangelio cuando es poseído el Gadareno y Jesús lo expulsa y van a un hato de cerdos. Ahí vemos como esa legión de demonios pues también entró en cuerpos físicos. Y vemos que hay una conversación, segundo punto. La Nahash tenía clara su misión. El diablo fue expulsado del cielo y tenía celos horribles del hombre. Quería destruir a él y destruir todos sus planes. Así que intentó destruir a toda costa lo que había estado surgiendo allí en Edén. Entonces intentó engañar, pero claro, si tenía que engañar al hombre, a Adán solo, igual era más difícil porque él había recibido las instrucciones directamente de Dios y posiblemente, pues al tenerlo tan claro, no hubiera cedido. Si iba conjuntamente como matrimonio, ellos dos juntos, en un solo espíritu, hubieran evitado esa tentación. Así que, al final, el diablo pues va a Eva. Y como un vendedor de seguros que te promete el oro y el moro y nunca tener la letra pequeña, pues ahí intentó engañar a Eva. Y fijaos lo que os dice. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto, el diablo ya sabía que no había dicho que no eran todos los árboles del campo, del jardín, que no podían comer. Sabía que solo era uno. Pero ahí ya intentaba tergiversar para que viera que al final Dios era un caprichoso, una persona severa. Y entonces iba intentando ahí minar la mente de Eva. Y fijaos lo que responde allí Eva. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí podemos ver dos cosas. Eva o estaba despistada o realmente Adán no le había dado las normas correctamente, porque en ningún momento Dios había dicho que no podían tocar el árbol, le había dicho que no podían comer de su fruto. Así que aquí vemos también cómo es peligroso el cambiar, manipular, tergiversar, añadir a la palabra del Señor. Qué importante es conocer realmente lo que el Señor nos dice, como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y este desconocimiento de la palabra ayudaría también a que Eva cayera. Y le dice, no moriréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí el diablo utiliza una verdad a medias, porque no iban a morir instantáneamente, ¿no? Pero sí que iban a morir espiritualmente para toda la eternidad, y eso era mucho, mucho peor. Así que vemos la seducción de la serpiente. Y es que la palabra dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que la mujer perdió el temor totalmente de Dios. Se olvidó totalmente de lo que le había dicho Adán, de lo que le había dicho su marido, de lo que le había dicho Dios. Y ella dice para sí misma, Dios dice que es malo y yo digo que es bueno. Que es apetecible, que es agradable a los ojos, que es bueno para alcanzar sabiduría. Así que si a mí me apetece, si yo creo que esto está bien, ¿quién es Dios para decidir
sobre lo que yo pienso que es correcto y lo que es bueno. ¿Os suena esto de hoy en día? Es el relativismo. Ya no hay absolutos. El hombre es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Y así vemos cómo va el mundo. Dios nos dice en su palabra que hay dos géneros, hombre y mujer. Nosotros decimos que hay 33 géneros. Es lo que ha reconocido la comunidad científica. Nosotros decimos, o Dios dice, que lo correcto es el matrimonio, hombre-mujer y sus hijos. La última ley que ha salido del gobierno español es que se reconocen 16 tipos de familia. Nosotros decidimos que un embrión no es un ser humano hasta que no llega a cierta cantidad en el vientre. Y así nos va. En España solo este año pasado 98.316 abortos y 25 millones de abortos en el mundo. 1 de cada 4 embarazos acaba en aborto. Dios dice, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero el ser humano decide si un embrión es un ser humano o no lo es. Así que vemos que al final todo esto nos lleva a la caída del hombre. El primer punto le he llamado desayuno mortal. Toman allí del fruto. Y dice la palabra, y tomó su fruto y comió, y yo también a su marido, el cual comió así como ella. Y a mí me surge una pregunta, no sé si a vosotros lo habéis planteado alguna vez. ¿Dónde estaba Adán mientras la serpiente estaba engañando? ¿Que estaba viendo el derbi, el fútbol, el Netflix? ¿Estaba ahí con el WhatsApp? ¿Qué estaba haciendo Adán? La palabra nos dice dónde estaba Adán. En la traducción del hebreo y en algunas traducciones como la Nueva Versión Internacional, nos dice que Adán estaba con ella. Entonces, ahora sí que se complica el asunto. Si Adán estaba con ella, ¿qué estaba? Distraído. Porque, a ver, una serpiente que se pone a hablar con tu mujer y tú estás y no te das cuenta, sería un poco grave, ¿no? Así que algunos teólogos piensan que Adán estaba durmiendo en ese momento. Y no parece descabellado, porque si vamos a la palabra de Jesús, en Mateo 13, 24, 25, el Señor les dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que vemos que el diablo aprovecha muchas veces la falta de luz para tentar. Y también vemos como Jesús, en los momentos más difíciles, que está ahí en el monte a punto de decirle al Señor que pues, si puede pasar de él esa copa, pero al final dice que sea tu voluntad, él les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, el mismo Señor quería que oraran por él, que estuvieran sus amigos velando por él, porque eran momentos muy difíciles. Y ellos, finalmente, dice la palabra, que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 40. Entonces, al final, estuviera despierto Adán o no estuviera, o estuviera distraído, la verdad es que Adán falló. Adán falló. No estuvo protegiendo a Eva ni cuidándola como debía hacerlo. Debía protegerla espiritualmente, pero no lo hizo. Así que Eva se sintió sola en aquel momento. Su marido estaba presente, pero ausente. Entonces, Eva realmente decidió dejarlo al margen.
Porque si hubiera estado dormido o distraído, no hubiera sido más fácil decirle, oye, Cari, mira, que ha venido aquí una serpiente que nos está diciendo que comamos del árbol y del fruto. Y evidentemente en aquel momento, si hubieran estado a una, si hubieran estado unidos en el espíritu, unidos en la carne, no hubiera habido tal tentación. Pero la mujer decidió, pues, tirar millas por ella misma. Así que Adán tenía esa responsabilidad de Dios que le había dado de cuidar de su ayuda idónea. ¿Y dónde estaba Dios en aquel momento, en sus vidas? No habían contado para nada con él. Así que la serpiente sabía que dividiendo vencería, y es lo que hizo. Y ahora una aplicación para nosotros, como iglesia, como maridos, como esposos, y que me aplico a mí mismo. ¿Estáis velando por vuestras mujeres? ¿Estáis cuidándolas, protegiéndolas espiritualmente? ¿O estamos viniendo a la iglesia, acompañamos en casa, pero realmente estamos espiritualmente orando por ellas, enseñándoles, ayudándolas a que crezcan espiritualmente, o tienen que ir a buscar en otros frutos que no son su marido? El Señor nos ha puesto a los maridos, a los hombres, como sacerdotes en nuestras casas para ser, ¿no?, el referente espiritual de nuestras familias. Y el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, a los maridos, a los hombres. ¿Qué estamos haciendo con nuestras mujeres? Y sí que es cierto, a veces vosotras podéis decir, es que sois torpes, pero darnos una oportunidad, porque el Señor quiere que cada uno se ponga en su lugar. ¿Y vosotras, mujeres, estáis escuchando a vuestros maridos? ¿Estáis consultándoles? ¿O estáis yendo a la vuestra sin tenerlos en cuenta? Así que, mujeres, tener paciencia de vuestros maridos. Y hombres, ocupar el lugar que Dios os ha puesto. Porque la familia, ¿no?, depende del marido. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y juntos, pues hacemos el equipo perfecto, hombre y mujer, como Dios lo diseñó. Así que realmente a mí la palabra del Señor me ha enseñado una verdad aquí, en este pasaje, claramente. Y al final pienso que me da igual lo que diga el mundo, que la ideología de género, el feminismo, que al final lo que importa es la palabra de Dios. Y aquí nos enseña cómo un hombre, un marido, tiene que tratar a una mujer. Y la mujer cómo debe responder. Y lo tenemos muy claro en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Más claro no puede quedar, pero Eva no respetó a Adán e hizo que él también pecara. Así que la ayuda idónea aquí no lo fue. Y Adán transgredió el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero él fue un idólatra de su mujer, porque puso a Eva por encima de Dios. A ver. Segundo punto, cambio de conciencia. Así que los dos comieron y dice la palabra que fueron abiertos sus ojos. Pero realmente el comer el fruto no era pues algo mágico. O sea, comer el fruto no era que tomaran una sustancia psicotrópica que les abría la mente y el entendimiento. Aquí lo que la palabra nos está diciendo es que realmente el abrir los ojos fue a causa del pecado. Si lo contextualizáramos hoy en día, Dios podría haber dicho, ¿veis? Todo esto es vuestro. Podéis tocarlo todo, menos el iPhone que tengo en medio del jardín, que no tiene contraseña.
Si tocáis y abrís el WhatsApp que pone Grupo de la Trinidad, ahí moriréis. La realidad es que Dios estaba diciéndonos claramente en su palabra que no debían tocar lo que Él decía. ¿Por qué? Porque Él decía claramente, Él nos dice, quiero que me obedezcas porque me amas. Quiero que me obedezcas porque yo soy Señor y Salvador. Hazlo porque me amas a mí, por quien soy. Y si comes de ese árbol, me estarás diciendo, soy más inteligente que tú, tengo más autoridad que tú, soy más sabio que tú, soy el hombre. Pienso que puedo cuidarme mejor que tú lo que me puedes cuidar. Tú no eres un buen padre, así que te rechazo. Yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo. No quiero que tú pongas las reglas, las quiero poner yo. Así que esta desobediencia fue la que hizo que abrieran sus ojos al mal. Conocieron de golpe la maldad y no pudieron soportarla. Así que el hombre decidió eso, ser su propio Dios. Así que lo primero que hacen es ponerse unos delantales con hojas de higuera para tapar su vergüenza. Y su autopercepción de ellos mismos, pues, cambió. Adán ya no veía a Eva como antes, la veía con deseo. Y Eva notaba una mirada diferente de Adán. Veía que Adán la miraba con otros ojos y se sentía pues incluso como un poco como víctima, como si su compañero ideal ahora fuera pues un poco más acosador. Ella quería taparse porque no le gustaba como le miraba a Adán. Así que ellos se autoperciben diferentes. Hasta entonces Adán y Eva no tenían complejos, se miraban en los reflejos y no veían nada mal en ellos, pero aquí ya empiezan a no sentirse a gusto con ellos mismos. Y por desgracia es lo que vemos en nuestra sociedad. Nos miramos si tenemos celulitis, si tenemos canas, si me estoy quedando medio calvo y no estamos contentos, a gusto con nosotros mismos. Así que nos intentamos evadir. ¿Cuántas niñas jóvenes hay con anorexia? ¿Cuántas personas están adictas al sexo, a los videojuegos, al alcohol, a las drogas? Todo para evadirse de la realidad. La miseria del hombre del pecado. Yo me acuerdo que yo quería ser como Brad Pitt. Pero claro, un día pensé, ostras, es que Brad Pitt tampoco se sentirá el perfecto. Igual Brad Pitt quiere ser como yo. Entonces ahí ya me di cuenta que no tenía que mirar a los demás, tenía que conformarme con lo que Dios me ha dado, porque al final es una bendición lo que el Señor nos da. Así que cogieron unos cintos de higuera, pero eso no servía para tapar su vergüenza, porque al final estaban con el trasero al aire, no estaban completamente tapados. Así que vemos como algo que era bueno, o sea, el amor era bueno y el sexo al final era un medio para culminar ese amor y la procreación. Ahora el sexo se ha vuelto un fin en sí mismo. Está el sexo por encima del amor. Y claro, debían de tapar dichas vergüenzas. Así que cogen esas hojas de higuera que precisamente el mismo Jesús las compara con Israel, cuando habla de la higuera que se ha secado. Entonces, al final, la religión, los ritos, las ropas sacerdotales, los trajes, no nos cubren, nos dejan con la espalda al aire, es insuficiente. El hombre necesita ser tapado por la ropa de verdadera santidad. La ropa de la verdadera santidad. Así que vemos que realmente Adán y Eva no conocían el mal, pero al final lo conocieron, porque no supieron aceptar su condición humana. Entonces el Señor viene y le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba? ¿Un Dios omnipotente, omnisciencia, que todo lo sabe?
Pero es que ellos, Adán y Eva, no buscaron a Dios. No quisieron arrepentirse y decirles que habían fallado, sino que se excusaron. Y Dios los podía haber matado en aquel momento, pero Dios va otra vez a por ellos, a intentar redimir su caída. Y Adán, ¿qué le dice? Una verdad a medias. Tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. No te escondiste porque estabas desnudo, te escondiste porque habías ido contra la voluntad de Dios, porque habías pecado. Y le dice él, ¿no? ¿Acaso has comido del árbol? ¿Y cómo nos cuesta aceptar nuestros errores, nuestros fallos, nuestro pecado? Y ponemos mil excusas. Pero algo muy importante, si no amamos a Dios, es imposible que amemos a nuestro prójimo. Y aquí lo vemos claramente. ¿Qué hizo Adán? Enseguida vendió a su mujer. Le hizo un Judas. A su compañera ideal, a la Isha, a la varona, a aquella que le hacía, ¿no?, mariposas en el estómago, a aquella que se ría sus chistes. Ahora, a la primera de cambio, le dice, la mujer que me diste, ella fue la culpable. Pero además, no solo estaba diciendo a la mujer que me diste, es que además estaba culpando a Dios. Porque tú, Dios, tú me diste la mujer. Yo no te pedí ninguna mujer. Yo estaba tranquilo con los animales. Fuiste tú que me trajiste a la mujer. Así que al final, el hombre quiere echar la culpa siempre a Dios. Así que lo que hicieron a Adán y Eva fue realmente una declaración de independencia. Ellos no querían saber nada de Dios. Y Dios pues le dio esa independencia, que es la que estamos sufriendo, ¿no?, hasta hoy en día. Así que, ¿dónde estás tú? Esa pregunta nos la podemos hacer también nosotros en esta mañana. ¿Dónde estás tú? ¿Junto al árbol del conocimiento? ¿Nuestro propio conocimiento? ¿Bajo la esclavitud del mundo que nos engaña, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿O estás bajo el árbol de la vida? Y es que solo Jesús te puede hacer libre. Y lo correcto es estar cerca del árbol de la vida. Así que, ¿en cuál de los dos árboles está plantado el jardín de tu corazón? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Tercer punto, los efectos del juicio. El veredicto claramente es de culpabilidad. Y la maldición es el veredicto del juicio de Dios. Estar bajo maldición de Dios conlleva tener que soportar su juicio. La serpiente estaba condenada. Fijaos que a la serpiente no le pregunta nada. No le da oportunidad de nada. La serpiente, como sabemos, el diablo ya está juzgado. Sabemos que va a estar en el lago de fuego por la eternidad y él y sus ángeles no tienen oportunidad ninguna de arrepentimiento. Pero el hombre sí que tiene esa oportunidad, como dice la palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros. Así que vemos como realmente la media naranja ya no lo fue tanto y como Adán pues falló porque acabó sometiéndose también a su mujer. Y aquí vemos algo del castigo de Dios contra el hombre y la mujer. La serpiente, ya vemos, se arrastrará y comerá polvo y será pisoteada. Y la mujer, pues, nos dice que tendrá el hombre dominio sobre ella. Y realmente nos avanza la guerra de sexos que tenemos hasta hoy en día, que sufrimos. Así que la complicidad, la complementariedad de Isha se ha convertido ahora en una relación de dominio, de autoridad del hombre sobre la mujer. Y por desgracia vemos como la mujer sigue sufriendo de esta violencia. Datos del Moncloa del 2022, de ahora de septiembre, este año han sido asesinadas por violencia de género 47 mujeres. Y llevamos desde 2003, solo en España, 1.231 mujeres asesinadas.
Pero Jesús nos da otro enfoque de lo que debe ser la relación entre hombres y mujeres. Los hombres, como hemos dicho, deben amar a sus mujeres y cuidar de sus cuerpos. El matrimonio debe ser esa complementariedad, esa igualdad que debería reflejar el patrón de Cristo. Y el trabajo también se convierte en una carga para el hombre. Antes trabajaba, pero alegremente, pero es que ahora dice que con el sudor tendrá que ganarse el alimento. Y ahí curioso, porque he sacado 2 artículos sobre lo que sería realmente el parto de la mujer. Y realmente es muy interesante. Dice uno de los artículos, esto es del New York Times del 2023, la pelvis femenina sigue creando un espacio estrecho entre la cabeza del bebé y el canal del parto, lo que a veces pone en peligro tanto al bebé como a la madre. Y se pregunta esta antropóloga, ¿por qué la selección natural no logró resolver esta situación y hacer que el parto fuera menos arriesgado? Y luego otro artículo dice, el parto de los seres humanos es extraordinariamente complicado. Durante el parto, el feto tiene que atravesar la parte interior de la pelvis por un conducto de paredes óseas, el canal del parto. Mientras que en los grandes simios antropomorfos, es decir, de los animales, los simios, los monos, el alumbramiento es fácil, rápido e indoloro, porque el canal del parto es grande en relación con el tamaño de la cabeza del feto. Así que los hombres se siguen preguntando, los científicos, por qué es tan doloroso el parto en las mujeres, cuando el resto de animales no lo es. Y nosotros no sabemos el por qué, el Señor nos pone la respuesta. Así que vemos que la palabra de Dios está por encima de la ciencia. Y el hombre es ciego y no puede verlo, no lo puede entender. Y vemos en el segundo punto la promesa profética. Es decir, la serpiente es maldecida y aquí ya viene la profecía de que iba a haber un hombre que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Dice, ¿no?, la simiente del hombre iba a ser la que iba a destruir a la serpiente. Así que dice la descendencia del diablo. ¿Quién es la descendencia del diablo? Pues al final la descendencia del diablo es aquellos que no hacen su voluntad. Y eso lo dice muy claro Jesús. Los mismos que mataron, hicieron que crucificaran a Cristo en la cruz, Él, Jesús, les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que vemos la figura de Jesús, 100% hombre, la unión hipostática perfecta, ya es profetizada a los minutos del hombre haber caído. Dios ya tiene el plan de redención, o sea, ya lo tenía todo pensado. Sabía que tenía que restaurar esa comunión con el hombre y ya tenía el plan preparado. Solo Cristo era el camino perfecto para restaurar esto que se estaba rompiendo. Y Jesús era el único que podía derrotar a esta serpiente, darle la herida mortal. Pero Jesús también recibió una herida en el talón que se hizo tambalear también. Jesús no fue fácil, Él sufrió. Él dijo si podía pasar de él esa copa. Pero fijaos, Él dice, ¿no? Elí, Elí, lama sabactini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta qué sufrimiento tuvo que padecer para Él decir que Dios la había abandonado cuando estaban unidos? Y en aquel momento, por nuestro pecado, por nuestra conducción, por nuestra maldad, Cristo sintió ese horror de sentirse abandonado de Dios. Así que la herida no fue pequeña, la herida fue grande para nuestro Señor. Así que para vencer por medio de la muerte, Él tenía que morir, ¿no?, para quitar el imperio de la muerte al diablo, como dice Hebreos 2:4. Y vemos que Dios hace unas túnicas de piel. Así que Dios se acerca a ellos y les
proporciona vestido. Adán y Eva no conocían lo que era la muerte, pero Dios tuvo que sacrificar a animales para poder cubrirlos. Ahí ya empezó la muerte, porque las hojas de higuera no eran suficientes para tapar la vergüenza. Así que ahí vemos ya el tipo de Cristo en esas pieles. Es que Jesús nació desnudo, ¿no? Se vistió con ropas humanas. Y llega un momento que se vistió de su gloria en la transfiguración, como podemos ver en Marcos 9:23. Él se vistió de la gloria de Dios. Y dice la palabra que un día nosotros nos vestiremos con su gloria. Así que seremos radiantes y seremos igual de hermosos que Cristo. Pero para que Jesús pudiera vestirnos con esa ropa de gloria, Él tuvo que nacer desnudo como un bebé. Sufrió igual que nosotros, un hombre más, cubierto por piel humana y carne y hueso. Y fijaos, en esta frase, que quiero que recapacitéis también. Dice, Jesús experimentó la humillación de la desnudez, del pecado igual que Adán y Eva, de manera que tú y yo pudiéramos experimentar la gloria de estar vestidos de su gloria y tener la vida eterna por medio de su muerte en la cruz. Y es que fue muy duro. Jesús fue despojado en la cruz. Imaginaos ahí, desnudo, delante de todas las personas que están ahí delante de él, desnudo, se quitó de su ropa de gloria para morir por nosotros y fue humillado y toda la vergüenza, ¿no?, fue descubierta y ahí no hubo ropa que le pudiera tapar. Y Dios mismo hasta se apartó de él por causa nuestra. Así que Él sí que sufrió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y ya llegamos al punto final, la expulsión. Así que vemos el árbol de la vida que está en medio del huerto. Adán y Eva no deberían de morir en un principio, pero ellos tenían el libre albedrío y por lo tanto, al final, ellos murieron. Y la criatura solo puede vivir por medio de su creador, porque ellos no tenían vida en sí mismos. Esto es el árbol de la vida. Tenemos que estar unidos al árbol de la vida para poder tener vida. Y el Señor lo dice muy claro en su palabra. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que la muerte fue solo una consecuencia inevitable de la separación entre Dios y el ser humano. El apóstol Pablo le llama a la muerte la paga del pecado. Y Adán lo que debería es haber comido del fruto del árbol de la vida. Y al final, lo dice bien claro, el fruto de la vida es el que Jesús te puede dar. Jesús es el que te da de comer del árbol de la vida. En Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que Jesús también es el árbol de la vida. Separados de Él no tenemos nada, no tenemos vida. Así que en el punto B fueron expulsados de Edén. Así que no fueron expulsados solamente porque habían tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos habían sido rebeldes, habían pecado y Dios no quería que fueran pecadores eternamente. Tenía un plan de redención, no quería tener a hombres que vivieran eternamente en pecado. Eso estaba reservado para el diablo y sus ángeles. ¿Os imagináis
a un hombre pecador y malvado que tuviera vida eternamente? Me imagino solo a los dictadores como Hitler o como, ¿no?, tantos y tantos otros que vivieran eternamente. Eso no se podía permitir. Así que Dios les prohibió la entrada y los expulsó del Edén. Y así vivimos hoy en día esta mentira. Hemos comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, pensamos que tenemos la verdad absoluta y no nos damos cuenta que vivimos en una puñetera mentira, porque al final esto es una mentira. La única verdad es la que nos da Cristo. Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad está en Cristo. El mundo nos engaña, nos estafa. Es impresionante y lo que vamos a ver ahora. Cada día vamos a ser más engañados. Ya no sabremos si alguien es real o no es real. Pensemos que las personas son personas y resulta que son inteligencia artificial. Es increíble. Esta es Aitana. Aitana es modelo e instagramer. Dice que gana unos 4.000 euros al mes. Ha conseguido 87.000 seguidores en apenas 4 meses. Recibe unos 500 mensajes al día. Le invitan a eventos de influencers, ¿no? Ama el fitness, el gaming, practica el yoga y ella se define con un término nuevo que no conocía pero que ahora está de moda, que es she, her. Es decir, hombre, mujer. Le da igual. Ella no quiere que lo vean como una mujer ni como un hombre. Ellos quieren que le vean como una persona. Así que evidentemente ella es bisexual. O sea, le da igual. Le gustan las personas, indistintamente del sexo que tenga. Es agnóstica. Y bueno, aparentemente pues una mujer más, una influencer más. El problema es que no existe. Esta mujer no existe. Es pura inteligencia artificial. La ha creado una empresa que se llama The Crueles y está colgada en Instagram como una persona normal. Esta mañana, por curiosidad, he visto y llevaba la camiseta del Barça y decía, yo siempre estoy con mi equipo, aunque pierda, y ayer estuvimos en el campo viendo el partido. Mentira. No estabas en el campo, si eres un robot. Si eres una creación del ser humano. Pero la gente le decía, qué bien que seas del Barça, o qué mal que no seas del Madrid, o qué guapa estás hoy. Bueno, pero es una puñetera mentira. Y nos estamos dejando influenciar por estas personas que antes al menos eran humanas, pero es que ahora ya son hasta inteligencia artificial. En cualquier momento, los de L'Oréal, los de cualquier marca, le ponen ahí la instrucción y ella sale diciendo, me encanta el pelo, cómo me queda con L'Oréal, pero si no tienes pelo. Si eres un software. ¿Veis el engaño al que estamos sometidos? Y la gente cayendo, 88.000 personas que si esta chica dice que mañana se compran unos zapatos de tal marca, habrán mujeres que se lo comprarán. Y esto es así. Conozco a personas que se compran ropa porque lo dice la influencer tal. Y ella dice, no me acaba de gustar, pero como lo lleva tal, increíble. Pero nosotros los cristianos sabemos quién es nuestro youtuber preferido, ¿no? Y nuestro influencer es Cristo, nuestro Señor. Él es nuestro único modelo al que debemos de mirar. Él tiene la verdad y la vida. Es nuestro modelo a seguir. Y si no tenemos a Él como modelo, podemos caer en las trampas del engaño de la sociedad. El último punto, camino cerrado. Dios expulsó al hombre y a la mujer del paraíso y les puso querubines y espada de fuego en el medio para que no pudieran volver al camino de Edén y no comieran del árbol de la vida. ¿Y pensáis que este camino se cerró para siempre? Gracias a Dios que el camino se abrió con Jesucristo. Él es el camino. El velo que separaba el templo fue roto. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder estar en la presencia
de Dios. Y Dios nos da la oportunidad de poder tener comunión con Él mediante su Espíritu Santo. Jesús es el camino a Edén. Miren, esta mañana hemos estado orando, adorando, sintiendo la presencia de Dios. Esto es lo más parecido a Edén. Es Edén en la tierra, el pueblo de Dios alabando a su Señor y Dios moviéndose en medio de nosotros por su Espíritu Santo, y sabemos que la presencia de Cristo, la presencia de Dios estaba en medio nuestro. Así que Dios nos da la oportunidad de experimentar el Edén cada domingo en la iglesia y cada día en nuestros hogares cuando estamos dos reunidos en su nombre. Incluso ahora el templo está en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Somos casa de Dios viviente. Y eso solo lo podía hacer Jesús. Y lo dice bien claro, dice, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Es que la cruz es el camino a Edén, el camino al árbol de la vida. Y los cristianos tenemos ese privilegio de poder estar en su presencia. Mira, Jesús es el camino por varias razones. Primero, Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Eso lo dice en 1 de Pedro 2:4. Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Nadie ha regresado al cielo que haya muerto. Eso lo dice en Juan 3:13. Es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. Nadie ha vivido una vida humana perfecta, solo Cristo. Él solo fue el que pudo cumplir la ley y los profetas. En Mateo 5:17 nos lo dice. Él es el único hombre que ha vencido a la muerte para siempre. Nos lo dice en Hebreos 2:14. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay nadie más. Ninguna religión, ninguna virgen, nadie, Mahoma, ningún profeta. El único camino a Dios es Cristo. Y es el único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo, como dice Filipenses. Así que no hay más. Jesús es el único camino. Como conclusión, en el juicio de Dios, en Edén, vemos cómo el ser humano cae. Y Dios quería tener una familia espiritual, pero el hombre y la mujer, por su desobediencia, se autoexpulsaron de alcanzar esa comunión con Dios. Y parecía todo perdido. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, tenía el plan de redención perfecto para rescatar al hombre y para volver a restituir Edén. Y vemos varios intentos de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Cuando hace construir el tabernáculo a Moisés, en el templo también de Jerusalén. Dios quería volver a tener esa comunión con el hombre, pero se necesitaba algo mucho mayor. Alguien santo que pagara por el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios se hace carne, habita entre nosotros, y el árbol de la vida se encarne y nos dice, venid y comed y tendréis vida eterna. La desnudez se tapa con la gloria de Cristo en nuestras vidas. Fíjate bien, el camino de Edén fue cerrado, pero Jesús es ahora el camino. Así que comamos de Jesús. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros tenemos esa vida en Cristo. Nosotros somos, como hemos dicho, el huerto. Eso lo dice en Cantares. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Cristo habla de su iglesia como su jardín cerrado, como su jardín del Edén. Y Dios nos quiere en ese Edén nuevo. Quiere volver a tener esa comunión con nosotros.
Y el Edén final, el último Edén, será mucho mejor que el presente. Hemos visto, para finalizar, 4 puntos: la tentación, la caída, los efectos del juicio y la expulsión. Y si en esta mañana tú realmente eres un hijo de Dios y has aceptado a Cristo en tu vida, tengo una pero que muy buena noticia. Dice el Señor en Apocalipsis: al que venciera, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que, buena noticia. Ahora, si no has recibido a Cristo, también te tengo que ser sincero y decirte otra verdad. Dice que un día te encontrarás cara a cara con Dios y deberás darle cuentas a Él. Y de este juicio, como veremos al final de esta serie, ninguno se va a librar. Y allí el Dios de amor será un Dios de juicio y de fuego consumidor. Así, el que no tiene a Cristo temerá a Dios, porque Dios será ira y juicio. Dios no será tu amigo allí si no crees en Él, en Cristo. Cristo vendrá a juzgar, y no vendrá como un cordero, sino vendrá como un león, como el león de la tribu de Judá. Y ahí se doblará toda rodilla. Y el que no tenga a Cristo, dice la palabra del Señor, ¿no?, que realmente estará perdido. Así que los hijos de Dios tenemos esperanza, y aquí tenemos la esperanza futuro. Y dice la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios estará en medio de nosotros, su pueblo, por toda la eternidad. Y hoy, que nos escuchas, que estás aquí, hoy es día de salvación. Dios dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Otro día puede ser tarde, hoy es día de salvación. Así que sabemos que Dios juzgó al hombre, pero le ha dado salvación en Cristo Jesús. Y como frase final, Cristo es el árbol, como hemos visto, de la vida. Cristo es el camino y la verdad. Es la promesa que había de que Él destruiría el mal, que le chafaría la cabeza al diablo. Jesús es el camino de retorno al jardín de Edén por toda la eternidad.